Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches, que el Señor les bendiga en esta semana, ya como declinando el mes. La verdad que ha pasado ya rápido 2 meses y uno se queda como asombrado de ver cómo corre el tiempo, ¿no? Cómo corre el tiempo, y lo bonito es que podemos decir que el Señor es el que nos ayuda a permanecer, sobre todo en estos momentos duros, en estos momentos difíciles, en los que el mundo está viviendo y el mundo está pasando. Es importante que mantengamos nuestra relación con el Señor, que mantengamos nuestra relación viva, porque hay muchas dificultades, como las enseñanzas que nos vienen dando en el devocional, pleitos, disensiones, así no sea con los hermanos de la iglesia, sino con nosotros mismos que tenemos bonche en la cabeza, como decía Astrid en la enseñanza de nuestro devocional, porque el conflicto es de nosotros. Conflicto es de nosotros mismos cuando de pronto las personas no están de acuerdo a lo que piensan los demás, o porque no hacemos lo que los otros quieren. Entonces ahí se levanta como la situación, se levanta como la circunstancia. Pero lo importante es lo que nos ha enseñado la palabra, y es que la persona que es espiritual, la que está metida con el Señor, es la que debe tomar la mejor decisión, porque es la espiritual, porque es la persona que va siendo guiada por el Espíritu de la palabra de Dios. Y fíjense que el ejemplo que nos daba Astrid con respecto a la palabra y de pronto el conflicto que hubo entre Lot, no entre Lot, sino entre los pastores de Lot y de Abraham. Siempre el espiritual es el que debe dejar la opción a la otra persona, ¿no? Y él le dice, no, pues mire, si usted quiere a la derecha, pues yo me voy a la izquierda. Si usted se va por la izquierda, pues yo me voy por la derecha, pero tome usted la decisión. Y eso es sabio, porque de todas maneras nosotros nos vamos a moldar a la decisión que tome la persona, aunque no nos parezca, porque es que nosotros somos los que llevamos la luz, nosotros somos los que llevamos la palabra, nosotros somos los que estamos poniendo delante del Señor ese testimonio. Por eso no es digamos, conveniente que nos pongamos a discutir entre los unos y los otros, sino que dejemos las cosas y Dios es en el camino que nos viene arreglando nuestras cargas. Bien, nosotros estamos hablando acerca de los 2 significados que tiene Sem como descendencia, como inicio del plan de redención para la humanidad. Nosotros sabemos que a través de las generaciones el Señor escoge personas
el Señor escogió una familia, el Señor escogió una nación para Él glorificarse. Así como el Señor escogió la familia de Noé, ¿para qué? Para volver a levantar su pueblo, para volver a levantar una nación en la cual su nombre pudiera darse sobre las naciones. De todas las naciones, de todas las personas que habían en el mundo, pues Dios escogió a una familia, a un varón, y por ende, pues por la gracia del Señor, ahí estaba la bendición para toda la familia. Cuando nosotros hallamos gracia delante del Señor, cuando caminamos en la perfección, cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando glorificamos su nombre, pues entonces esa bendición alcanza para nuestra familia, viene la cubierta, viene la protección. ¿Para qué? Para que nosotros no terminemos también arrastrando a nuestra familia en nuestro mal caminar. La descendencia de Sem, dice, esta generación es la que dio inicio a una nueva vida después del juicio de Dios sobre la maldad del hombre que hay en la tierra. Fíjense que Dios siempre va a permitir que las personas o que la generación llegue hasta tal punto de su maldad. Ahí ya el Señor puede usar cualquiera de sus recursos. Puede usar el agua, puede usar el fuego, puede usar una plaga, puede usar cualquiera de los ejércitos que tiene el Señor. ¿Para qué? Para menguar la maldad del hombre. Yo siempre he dicho y pienso que la pandemia que acabamos de pasar era como un freno que Dios le puso debido al extravío que tenía el pueblo del Señor y a la maldad que había sobre la tierra. Aunque el mundo o las personas por momentos sintieron miedo y temor, pero parece que como que eso ya pasó, que como no me tocó, que como mi familia no pasó nada, entonces yo retomo mis actividades, retomo mi estilo de vida que no tiene nada que ver con lo espiritual y continúo con mi vida. Y después vienen entonces los inconvenientes, viene mi frialdad con el Señor, viene mi falta de fe y viene un montón de situaciones y circunstancias que el Señor puede traer debido a nuestro extravío. Hablaremos acerca de las diferentes representaciones del agua, tanto lo que significa en lo físico y lo que significa en lo espiritual. Nosotros siempre sabemos que Dios siempre nos ha hecho como estas recomendaciones o estas representaciones, o el Señor nos habla siempre a través de metáforas, a través de parábolas, a través de unas comparaciones entre las cosas que hay en la tierra con respecto a nuestra relación con el Señor. Vamos a hablar entonces lo que dice la Escritura. Dice que Sem, el otro concepto de Sem es el agua, y el agua como elemento que sirve para dar vida. Eso es lo primero que representa, que es lo más importante, porque sin agua ni el hombre ni la naturaleza o nada podía existir. Por eso es importante, y vamos a mirar esta primera parte de esta representación del agua para que nosotros podamos entender y comprender qué tan importante es mantener nuestra relación con el Señor. Fíjense que nosotros hablamos que Dios puede hacer vasijas de honra o vasijas de deshonra. Las vasijas de honra son aquellos que, digamos, obramos de acuerdo a la palabra, obedecemos lo que dice la Escritura y caminamos de acuerdo a lo que así está establecido en la palabra. La vasija de deshonra es la persona que no quiere obedecer, que no quiere caminar de acuerdo a los parámetros o las cosas que están establecidas por el Señor. El agua representa vida, dice la Escritura, y vida en abundancia, lo dice el Señor en su palabra. El agua sirve para limpiar, para purificar, para sanar y representa el Espíritu del Santo de Israel.
Eso es lo que viene dentro de todas las representaciones. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender este elemento que da vida, este elemento que es el que nos sostiene en la presencia de Dios, porque representa el Espíritu del Señor, representa el Espíritu de vida, es el que nos mantiene en la presencia de Dios, nos mantiene como, digamos, caminando dentro de esos parámetros que Dios ha establecido. Por favor, vamos a buscar Juan 4:13. Ya nosotros conocemos esta historia, ya nosotros conocemos esta palabra, la sabemos, la conocemos, la hemos leído infinidad de veces, la hemos escuchado desde muchos puntos de vista, pero hay que seguirlo, digamos, como cimentando, recordándolo, porque es lo que el Señor quiere. La misma Escritura dice el Señor que debemos estar recordando, que debemos estar meditando, que debemos estar siempre con la palabra, trayéndola al corazón, porque en algún momento se nos puede olvidar. ¿Cuántas cosas de la Escritura a este momento se nos habrán podido olvidar? ¿Cierto? Muchas cosas. Entonces el Señor quiere recordar este tipo de palabras. Dice así el Señor. Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Fíjense que aquí hay una conversación entre una mujer samaritana que pertenece al reino del norte con Jesús, que es del reino del sur. La tarea que tenía el Señor era reconciliar, llegar a cada una de esas tribus que formaba el reino del norte para poderlos hacer volver a la casa del Señor, volverlos a la fe única, a la fe verdadera del Creador. Por eso nosotros sabemos que cuando el Señor inició su ministerio, Él se fue para el reino del norte, se fue arriba para el mar de Galilea, se fue para donde quedaba algunas tribus del reino del norte, y allí dio inicio. ¿Por qué? Porque Él venía a cumplir una tarea específica: volver las ovejas a la casa del Padre. Y esa era la tarea del Señor. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, debido al, digamos, a la desviación, debido a la mezcla, debido al mal comportamiento que ha tenido el pueblo del Señor, pues Dios mismo dice que Él los entrega, que Él le trae la avispa, le trae el enemigo, le trae el pulgón, le trae todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que el pueblo vuelva al camino del Señor, para que el pueblo vuelva otra vez a buscar al reino, a buscar al Señor. Y ese es el problema que hoy tenemos, que muchas personas se han apartado del Señor. Mucho pueblo del Señor se ha ido alejando lentamente debido a situaciones, a enfermedades, a problemáticas o cualquiera de las razones por las cuales hoy el pueblo del Señor ha desertado, se ha salido de las filas del Señor para ir en busca de otras cosas. El Mesías le está diciendo a la mujer samaritana, porque él le pide agua y ella le responde que por qué le habla, si había una regla, había una norma o había una prohibición entre que los samaritanos y los judíos no podían hablar. Y además había otra regla, que los hombres no podían hablar con las mujeres en la calle. Entonces ahí había como dos reglas, como dos normas que se estarían pasando por encima. Pero el Señor vino porque por encima de las reglas y las normas está la misericordia de Dios, está el favor de Dios. Porque si yo veo que una persona está allá, yo tengo que pasar a ese sitio, tengo que llegar a ese sitio, pues a mí el Señor me va a llevar hasta allá, me va a respaldar, me va a guardar, me va a cuidar, para que yo vaya al rescate de esa persona,
para que yo le vaya a llevar la luz de la palabra y pueda venir a la luz del Señor y podamos salir de la oscuridad. Por eso el Señor le dice, ella le dice, deme esa agua, y ella le pide, le dice, deme agua. Bueno, Señor, y ahí mantienen su conversación. Y el Señor, ¿qué le dice? El Señor le dice, cualquiera que bebe de esta agua, porque el Señor le dice, es que yo tengo un agua mejor que la que usted me está ofreciendo. A nosotros el Señor nos está ofreciendo la vida eterna. El mundo me está ofreciendo otro tipo de cosas. El mundo me está ofreciendo otra luz que no es la luz que me ilumina el camino, sino una luz que me va llevando a mí a mantenerme dentro de la oscuridad, a mantenerme dentro de la oscuridad del Señor y de su palabra. Por eso el Señor le está diciendo que si el agua de la que ella le está ofreciendo al Señor, dice, vea, si usted vuelve a tomar de esa agua, usted va a volver a tener sed. ¿Por qué? Porque aquí el Mesías le está diciendo a la mujer samaritana que todo el que busca satisfacer lo natural, lo terrenal o lo físico, volverá en un tiempo a sentir la misma necesidad. Ya no quiero tener de pronto ese vestido porque ya lo conseguí, porque ya me lo puse, porque ya me lo estrené, porque ya me lo he puesto más de 2 veces y entonces ya digo, ya quiero comprar otro, ya quiero otros zapatos, ya quiero otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando se satisface naturalmente o físicamente una necesidad, el cuerpo volverá a pedir otras cosas. Por eso el Señor le está diciendo, esa agua de la que usted está ofreciendo, de la que yo le estoy dando, de la que usted me está diciendo, dice, le va a satisfacer algo momentáneo, algo terrenal, algo físico. Dice, volverá a tener la necesidad de hacerlo, ya que no puede satisfacer los deseos de la carne a plenitud. Nada de las cosas del mundo me pueden llenar. Nada de las cosas de la tierra, de lo natural, puede ser pleno y completo. Momentáneamente usted estará feliz, estará contento, se sentirá realizado, pero luego volverá a nacer otra necesidad, volverá a nacer otra situación. Entonces ya eso por lo cual nosotros trabajamos, nosotros nos retuvimos muchas cosas para poderlo alcanzar, resulta que ya no, porque ya es como los niños, ¿no? Cuando los niños uno los lleva al centro comercial, entonces se compra el juguete, juegan y cuando llega a la casa ya el juguete no tiene validez, ya el juguete no tiene la misma importancia cuando él lo vio en la vitrina, cuando lo vio que no era alcanzable, pero cuando ya lo tuvo en su mano, ya pasó el gusto, ya pasó el deleite y ya lo encontramos en cualquier sitio, menos en las manos del niño, jugando y seguramente haciendo sus propias imaginaciones con el juguete. Eso no pasa a nosotros. Desafortunadamente, nosotros somos así. Nosotros no nos podemos satisfacer plenamente en la carne, porque la carne es un cúmulo de necesidades. La carne no se satisface con nada. ¿Por qué? Porque es carne, dice el Señor. Fíjese que ahora que usted hace ese comentario, me hace recordar de una plantilla que leí, en donde un hombre multimillonario que estaba a las puertas de la muerte, y él decía que él sentía mucho no haber vivido la vida y haber disfrutado de su dinero, porque él entendía en ese momento donde estaba en la cama ya a las puertas de la muerte, que un reloj de X marca que valía X dinero daba la misma hora que uno que valía de pronto $1, que unos zapatos que valían no sé cuánto tenían el mismo uso y la misma elegancia que unos baratos. Y él decía que todo tenía un uso y que todo servía para lo mismo, pero que era la marca, era la elegancia, y que al final él se daba cuenta que nada de eso tenía valor. Y cuando yo leí eso me acordé de Salomón, cuando él dijo, todo es vanidad de vanidades.
¿Por qué? Porque nosotros creemos que porque nos ponemos una ropa de X marca, de X valor, somos más que otros. De pronto, y uno ve que las personas que más usan estas cosas están en deuda, viven paupérrimamente, o sea, tienen muchas cosas. ¿Por qué? Porque emocionalmente o tienen un problema que creen que utilizando ese tipo de cosas lo van a hacer sentir mejor. Y no, es porque hay una ausencia, es porque hay un vacío en ese corazón que necesita llenarlo, que necesita ponerle unas cosas que la misma humanidad o que el mismo mundo nos quiere llevar a enseñarnos, que eso es lo que nos va a hacer mejores personas. Por eso dice el Señor, si usted toma de esa agua, usted volverá a tomarse. Si nosotros vamos y compramos, volveremos a tener la misma necesidad, porque lo que dice el hermano, las modas constantemente están cambiando, pero si usted mira, las modas son repetitivas. Cada cierto tiempo, cada cierto número de años, vuelven las mismas cosas. Siempre vemos los mismos colores, las mismas cosas, pero ese es el corazón que no ha sido lleno de la presencia del Señor. Las necesidades físicas se satisfacen por un poco de tiempo y volverá a surgir la necesidad de volverlo a hacer. Fíjese, las personas buscan llenar vacíos. Las personas buscan estar a la altura o más alto que determinadas personas. ¿Por qué? Porque siempre en nosotros o en el ser humano hay una competencia, hay un anhelo de ser más que el otro, porque no nos sentimos aceptados. Y eso es lo que le pasó a Caín. Como el Señor no aceptó su ofrenda, por eso él atentó contra su hermano. Y eso es lo que nosotros a veces tenemos, atentamos contra la vida de otros porque yo no me satisfago o porque la persona no hizo lo que yo quería o porque la persona no trabajó como yo quería, y ese es el problema, hermano. Cada uno de nosotros debemos de buscar es la forma de cómo le sirvo a Dios, sin interesarme lo que el hombre quiera, sin interesarme lo que pueda pasar a mi alrededor, pero yo tengo un objetivo, tengo una finalidad que es mi servicio a la causa del Señor, es mi servicio a Dios. Y yo pensaba, como lo pienso cada noche, y le oro al Señor y pido mucho al Señor por las personas que se han alejado del camino del Señor. Y no diga, es que yo leo, no, porque nos alejamos del cuerpo. Nos alejamos del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Y la que le da la cubierta es la iglesia, porque así lo dice la Escritura. Y yo digo, Señor, ¿por qué esto? Y uno piensa, y a mí me da aflicción de espíritu, cuando yo veo que las personas ni fu ni fa con el Señor. Meses, años en que la persona se fue, la persona se alejó, y nos va a pasar como el tizón que es sacado del fuego, y cuando pasa la brisa, cuando pasa el tiempo, termina apagándose y termina sin Dios y caminando otra vez en su estado natural, y como dice el Señor en su palabra, en condiciones peores que antes de conocer al Señor. Y eso nos pasa, y yo siempre le oro al Señor, y yo le digo, Señor, tengo tristeza, tengo aflicción, me duele mi corazón por esto, ¿por qué no entendemos? ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense que hay una parte de la Escritura que leía y que decía que cuando las personas se alejan, cuando las personas se apartan y se van al mundo, ¿Dios qué hace? Dice Dios, le quito la visión, le quito la audición, usted podrá oír, pero usted no entiende lo que yo le estoy diciendo. Le quito el afecto y el deleite de su corazón. Usted tratará de querer, pero no es igual porque nos hemos apartado del camino.
Y eso es lo que uno dice, ¿por qué si está en juego mi vida eterna? Si está en juego la tarea que Dios nos ha dado a nosotros y por una razón insignificante, por una razón infantil, nosotros votamos el reino del Señor. Votamos las cosas de Dios solo porque mi hermana no pensó igual a mí, solo porque alguien tuvo una mala actitud y por eso yo voy a votar todo. Y eso le confieso de verdad que yo siempre digo al Señor, tengo tristeza en mi corazón por eso, Señor. Porque uno ve que los líderes o que personas que uno sabía que estaban en el camino, ahora estarán haciendo otras cosas diferentes a lo que Dios les había mandado a hacer. Fíjense que cuando preparaba el tema, vino a mi mente que así como el Señor le estaba diciendo a la mujer samaritana, que esa agua no le iba a suplir, sino que ella tendría que volver al pozo a traer más agua porque se le había acabado en sus necesidades. Y yo venía a mi mente esta palabra que es Proverbios 30:16. Proverbios 30:16. Dice así la palabra del Señor. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Pero fíjense que estas son 4 cosas de las que me habla el Señor que no se sacian. Y era lo que el Señor le estaba diciendo a la mujer samaritana. El Señor le estaba diciendo a ella, mira, tú podrás tomar todo el agua que quieras. Podrás meterte dentro de las mismas cantinas si tiene mucho calor. Pero volverá a tener la necesidad, volverá a sentir lo mismo que anteriormente. Por eso dice el Señor que el Seol no se sacia, que la matriz estéril tampoco. ¿Por qué? Porque año tras año, mes tras mes, esa matriz no ha engendrado y no se sacia. Seguirá ahí en su esterilidad, a menos que Dios diga lo contrario. Y dice la palabra que la tierra que no se sacia de aguas. Nosotros somos tierra y nosotros queremos muchas cosas y a lo mejor hemos alcanzado unas, a lo mejor estamos trabajando por otras, pero vuelvo y le repito, hermano, seguro cuando lo alcancemos queremos otra cosa. Seguro si hemos alcanzado la luna, ahora quiero una estrella. Ahora quiero esto otro. ¿Por qué? Porque mi corazón nunca se saciará, porque mi carne nunca estará satisfecha con los logros, con los éxitos y con las cosas que nosotros hemos alcanzado y que seguramente Dios nos habrá dado, porque siempre queremos más a menos que nosotros nos dejemos llevar y aceptemos las cosas de Dios. Juan 4:14 dice así la palabra del Señor. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. ¿Qué le está ofreciendo el Señor a la mujer? ¿Qué le está ofreciendo el Señor a la iglesia? ¿Qué le está ofreciendo el Señor a sus seguidores? Una vida espiritual, una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida saciada por el Espíritu del Señor. Eso es lo que el Señor nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Nos está ofreciendo, dice, si usted bebe el agua que yo le doy, que es la vida espiritual, que es mi palabra, dice el Señor, usted no tendrá sed jamás. Y mire lo que dice, que si yo tomo del agua, que si yo bebo del agua, que si yo me alimento de la Escritura, que si yo escudriño la palabra, que si yo oro, que si yo busco del Señor, ¿de dónde salen las aguas? ¿De dónde? ¿Quién me suple? ¿Quién me hace? Dice, de mí
de mí saldrán las aguas, de mí, porque dice, dentro de ti saldrá, brotará, fluirá, porque es la palabra, porque es el mensaje, porque es la escritura, que es el agua que le satisface, que en un momento determinado de duda, de miedo, de temor, de angustia, el Señor hará que esa palabra fluya, el Señor hará que esa palabra salga. El Señor dice que antes de que usted diga la palabra, haga la oración, ya el Señor sabe qué es lo que va a salir de nuestra boca. Ya el Señor sabe qué es lo que usted le va a pedir al Señor. Por eso el Señor le está diciendo que si usted bebe de sus escrituras, que si nosotros bebemos de su agua, que si nosotros bebemos de lo que dice la palabra, dice el Señor, usted no tendrá sed. Porque la sed representa la fe, representa la credibilidad, representa la confianza que nosotros tendremos cuando solicitemos una petición, un ruego o que hagamos algo para que el Señor nos responda. Por eso Él dice, no tendrás sed, sino que el agua que yo le doy será en Él. ¿En quién? En el creyente, en el que confía, en el que ha dejado el hombre, el que ha dejado el mundo, el que ha dejado sus creencias, el que ha dejado todo aquello que no le permite caminar entre los parámetros del Señor. Por eso Él dice, será en Él una fuente de agua que salte para la vida eterna. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, hermano? ¿Dónde está la palabra en nosotros? La tenemos, pero ha brotado. Y cuando brota es porque usted la cree. Cuando brota es porque nosotros la ponemos por obra. Cuando brota es cuando nosotros sabemos que el Señor está ahí. Entonces, ¿por qué dice el Señor que yo tendré vida eterna? Que nosotros caminaremos de acuerdo al parámetro y al propósito del Señor. Pero las aguas saldrán de nosotros. Las aguas saldrán de nosotros porque la palabra es el Espíritu y el Espíritu representa las aguas del Señor. La palabra representa al Espíritu del Señor. La palabra representa la fe. Fíjense que una de las canciones que puso ahorita me llamaba la atención donde decía el nombre. Y yo le decía, Señor, ¿cuál es ese nombre? Porque usted dice en su nombre, Señor, su nombre es sanidad, su nombre es liberación, su nombre es fe, su nombre es lo que cada uno de nosotros lo necesitamos para que Él ejecute, para que Él haga la obra en nosotros y dentro de nosotros fluya su espíritu, sus aguas, la fe, la credibilidad y no estemos allá tirados en un rincón, deprimidos, angustiados, enojados, porque el mundo no hace lo que yo quiero. Por eso aquí el Señor le está diciendo, el agua sale de mí, el agua brota de mí, pero un lazo, no, una fuente. ¿Y quién es la fuente de vida? El Padre. ¿Y de quién es la palabra? El Padre. Luego, si yo bebo de sus fuentes, bebo de su agua, bebo de su palabra, yo también soy fuente, porque me estoy alineando con Él, porque me estoy alineando hacia Él y Él me está haciendo que a través de la fuente, a través de mi leer, a través de mi escudriñar, a través de mi buscar en el Señor, yo sea fuente. Y que fluya, y que yo le pueda dar a otro, y que yo le pueda calmar la sed a otro, y que yo pueda caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Eso es lo que le está diciendo el Señor. El Señor le está diciendo, no es el agua esa del pozo de Jacob, es la que yo le estoy dando, es la tranquilidad, es la paz. Es la palabra la que va a brotar, es la que va a salir en un momento determinado bajo unos parámetros del Señor. Y es lo que me dice aquí el Señor en su palabra. Dice, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte, que brote, que fluya. ¿Para qué? Para la vida eterna que estamos preparándonos.
Por eso el Señor quiere que usted y yo bebamos de su agua, porque a través de la lectura de su palabra, yo voy conociendo el propósito de Dios para mí, el propósito de Dios para mi casa, para mi familia. Pero si yo no leo la palabra, si yo no leo la escritura, si yo oigo pero no oigo, porque nada de lo que escucho se me queda, es porque yo no estoy siendo receptiva a esa palabra. Y dice el Señor que el agua o el Mesías lo que le estaba ofreciendo a esa samaritana y lo que nos está ofreciendo a nosotros es una vida espiritual, una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida convencida por el Espíritu de Dios. Que me diga en qué momento estoy en pecado, que me diga en qué momento voy a entrar en un juicio o cualquier otro evento que la misma palabra de Dios me da. La vida espiritual saldrá, brotará, fluirá dentro de nosotros mismos. ¿Cuándo? Dice el Señor, cuando nosotros vayamos a las aguas profundas. Y las aguas profundas es la revelación de la Escritura. Es cuando usted se sienta y empieza a mirar y a estudiar una palabra, a ver cuál es el secreto de esa palabra, a ver cuál es el secreto de esa Escritura. Fíjense que en Piedecuesta nosotros estamos hablando sobre las funciones del oído y estamos hablando sobre el oído que Dios le revela su palabra. Y esa palabra revelar dentro del hebreo tiene una forma de escribirse. Y la primera es la letra G, la de gato. Y esa se relaciona con tres cosas importantes. Se relaciona con el pie, se relaciona con el camello y se relaciona con el hombre rico. Y yo decía, ¿qué relación hay entre cada uno de ellos? ¿Qué relación tiene el camello con el hombre rico? ¿Y qué relación tiene el camello, el hombre rico, con los pies? ¿Qué relación tiene? El camello, ¿cuál es la riqueza del camello? El cúmulo de agua o la cantidad de agua que lleva para caminar grandes travesías. Esa es la riqueza del camello. Esa es la riqueza de él, que puede caminar en el tiempo y él tiene el agua que necesita. El hombre rico tiene la capacidad de hacer dinero, de tener plata, de tener bienes. Tiene esa capacidad de ¿qué? De obtener una riqueza física o de tener una riqueza espiritual. Pero así como el camello y así como el hombre usan los pies para obtener su riqueza y para hacer uso de su riqueza, nosotros también debemos de buscar, de caminar hacia el Señor para que ese hombre rico, para que esa riqueza que nos quiere dar el Señor, que es a través de su palabra, podamos ser favorecidos con la vida eterna. Y eso es lo que me está diciendo el Señor. Y eso es lo que yo le enseñaba a ellos. ¿Cómo es mi caminar? Es yéndome para el mundo, creyendo que el mundo, sus riquezas y sus cosas es lo que me va a llevar a mí a la vida eterna. ¿Hacia dónde se dirigen nuestros pies? Porque eso es lo que me dice el Señor. Para que Dios nos pueda revelar su palabra, Él debe saber cuál es mi caminar. Él debe conocer que mi andar, mi caminar, mi pensar, mis sentimientos se dirigen hacia mi prójimo, se dirigen hacia mi amigo, se dirige hacia mi prójimo, porque si yo amo a mi prójimo, estoy amando a Dios y estoy diciendo cuánto me amo yo. Ahora le pregunto, ¿cuál es su riqueza? ¿Para qué utiliza sus pies? ¿Para irse al mundo? ¿Para tratar de buscar la riqueza? ¿Para salir corriendo a hacer otras cosas y no coger la palabra de Dios? Por eso aquí dice que la vida espiritual salta de mí, hermano.
sale de mí, sale de mi caminar, sale de mi escudriñar, sale dentro de mí, porque yo he hecho una tarea. Para que el camello pueda tomar el agua y pueda retener el agua, tuvo que haber ido a la fuente, tuvo que haber ido al pozo, tuvo que haber ido al sitio en donde él se iba a llenar de líquido para poder dar la travesía. Nosotros lo hacemos. Nosotros estamos viviendo a la fuente de agua viva que es la palabra. Y que esa fuente y que esa palabra y que ese andar lo estoy utilizando para el Señor, o simplemente ya como forma parte de una costumbre, vengo, oigo, salgo y me voy y no pasa nada dentro de mí. Eso es grave. Grave en nosotros cuando yo oigo su palabra, cuando me voy cargada de mi agua, cuando me voy cargada de mi pan, cuando me llevo mi canasta de semilla, cuando me llevo la palabra, pero cojo el canasto y lo pongo a un lado, pero cojo la palabra y la pongo a un lado porque no la ejecuto, porque cuando tengo la necesidad recurro al hombre, recurro a otras cosas y no lo que dice la Escritura. ¿Es lo que me está diciendo aquí el Señor? ¿Cómo va a brotar de nosotros la fuente? ¿Cómo va a brotar, hermano? Si aquí dice, fluirá dentro de nosotros mismos cuando vamos a sus aguas profundas que representan las Escrituras. Y con ellas nos saciará nuestra fe. Y ella se refiere, nuestra sed. Y ella se refiere a la fe o al creer que todo saldrá bien y que Él nos acompaña donde quiera que nosotros estemos. Eso es lo que tiene que producir la palabra en mí. Eso es lo que tiene que producir cuando yo voy a la Escritura. Cuando me sacio, cuando cada noche antes de dormir escuchamos el hermano, la hermana que ora, que nos enseña, que nos exhortan, que nos abren los ojos en algunas cosas que nosotros no nos hemos dado cuenta, pero que Dios se lo dijo a la persona. Por eso aquí el Señor está diciendo, cuando leemos su palabra y confiamos, sabemos que todo estará bien. Porque estoy haciendo lo que dice la Escritura, porque estoy caminando de acuerdo a lo que dice su palabra. Y eso me va a dar a mí la seguridad, la certeza, y no voy a ir al pozo de Jacob, no voy a ir al pozo allá de la tierra, sino voy a ir a la fuente que sale las aguas del trono de la gracia del Señor, la que me va a suplir a mí, la que me va a dar más allá de lo que yo me merezco y de lo que mi poca visión alcanza en la petición que le estamos haciendo al Señor. Por eso dice, las aguas brotarán de nuestra misma alma. De nuestra misma alma. Recuerde que en mi alma están mis pensamientos, mis emociones y la voluntad. De allí brotará, de su corazón, de lo que usted tenga en su mente, de lo que usted tenga en su corazón y de la voluntad que cada uno de nosotros estamos haciendo para el Señor o para el hombre. Es de nosotros, es de mi misma alma, dice, que salta, que brota, que burbujea, que fluye dentro de nosotros. ¿Y sabe qué es lo mejor? ¿Sabe qué es cuando yo voy y yo le digo al Señor, tengo sed, necesito la palabra, necesito, Señor, que me saque de este estado depresivo, de tristeza, de lloro, de desilusión, y yo voy a la fuente y voy a la palabra, el Señor me dará agua fresca. El Señor me dará el agua fresca para que yo me calme, para que yo me refresque. Y el Señor me dará un agua viva, un agua que me permite saber que Dios está conmigo y que lo que yo hago, porque Él me lo dijo, voy a obtener respuesta. Él me va a dar el agua fresca, Él no me va a dar agua estancada, Él no me va a dar agua que está guardada. Él me va a dar el agua fresca.
Cuando nosotros llegamos de la calle en estos días de tanto calor, usted toma agua fresca, ¿cierto? Y si usted puede, se toma el agua de la nevera y se toma 1, 2 o 3 vasos. Y si es mucho el calor, usted se mete debajo de la ducha en agua fría y usted se refresca. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Pero para eso necesitamos el agua, para eso necesitamos venir a la fuente, para eso necesitamos meternos en la palabra, para eso necesitamos venir a la congregación, porque este es el sitio que Dios ha establecido, porque de aquí dice la palabra del Señor, saldrá la palabra para las naciones, dice la Escritura. Y por eso el Señor está diciendo, si yo leo la Escritura, todos los días yo aprendo cosas distintas. Y me dejo y me queda pensando, uy Señor, mire lo que dice acá, y esto lo comparo con esto, uy, y esto lo comparo aquí, y esto también lo puedo llevar al nuevo pacto. Y hay una relación, ¿por qué? Porque he leído, porque me he metido, porque hay palabras que me conectan con diferentes situaciones, con diferentes cosas de la Biblia. Pero si no leímos, usted lee y usted dice, pues sí, yo leí, pero a mí todo se me olvida. Empiece por quitarse ese concepto, porque el Señor dice que usted tiene el Espíritu Santo, que es el que nos recuerda. El Espíritu de Dios es el que nos recuerda todas las cosas, como dice la palabra. Dice, en la medida que el nuevo creyente se introduzca en las Escrituras, empezará a brotar las aguas del Espíritu, empezará a sentir la presencia del Santo representado. ¿Cuándo viene el brotar? ¿Cuándo viene el fluir? ¿Cuándo viene el recorrer de las aguas de arriba abajo y de abajo arriba? Cuando yo obedezco su palabra. Cuando yo obedezco, empiezo a decir, Dios está conmigo, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra. Pero si yo no pongo por obra, pero si no escudriñamos la palabra, hermano. Yo sé que ahorita hay infinidad de distractores en nosotros para que no vayamos a la Escritura. Hay muchos, hermanos. Pero ¿qué es más importante para usted? ¿El distractor? ¿El agradarle al hombre? ¿El agradarle a su carne? ¿O venir a buscar del Señor? Usted decide. ¿Qué es más importante para usted? Si es importante el Señor, haga lo que dice la Escritura. Y queremos que Dios nos cambie. Y queremos que Dios obre. Pero yo no hago lo que el Señor me está diciendo. Yo no hago porque he cambiado las prioridades. He cambiado los tiempos para con el Señor. Y ahí está el problema de nosotros, hermanos. Por eso dice el Señor en su palabra que la presencia y que el fluir de las aguas viene cuando nosotros obedecemos su palabra. Y nosotros, hermanos, hemos cambiado muchas cosas por darle satisfacción a mi carne y no a las cosas de Dios. Y estamos atentando contra nuestra integridad y nuestra relación con el Señor. Dice el Señor que 6 días hay para que usted haga la obra, pero nosotros no. Entre semanas no tenemos tiempo para el Señor. Y el domingo sí que menos. ¿Por qué? Porque yo le he cambiado la prioridad. Quiero hacer lo que nos enseñó la iglesia romana el domingo, y eso no importa. Haga 3 Padre Nuestro y con eso usted se salva. Y así no funcionan las cosas del Señor. Y eso es lo que a uno le da tristeza. Uno dice, Dios mío, Señor, pero son personas que conocen del Padre, que conocen las Escrituras. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué nos dejamos llevar? ¿Por qué nos hemos alejado del cuerpo de Cristo que es la iglesia? ¿Por qué, Señor? Y después cuando vienen las dificultades, y después cuando se presentan las adversidades, a llorarle al Señor.
a llorarle al Padre cuando estamos a las puertas de irnos y nosotros estamos más dándole satisfacción a la carne que venir a glorificar al Señor? Eso es grave, hermano. Ahora, el que nosotros, a ese nuevo creyente que se introduce dentro de las Escrituras, empieza a leer, empieza a orar, empieza a brotar las aguas del Espíritu, empieza a sentir la presencia del Señor, Dios le va a mostrar su secreto. ¿Y cuál es el secreto del Señor? ¿Cómo usted va a obtener la vida eterna? ¿Cómo usted puede llegar a tener la vida eterna? Que es lo que nosotros estamos buscando, que es lo que el mundo quiere. No a través de cirugías, no a través de medicamentos, no a través de estirarnos las arrugas, sino es a través de su palabra. Y Dios nos está diciendo, es con mi palabra, es que crean en mí. Pero ¿cómo voy a creer en el Señor si yo no obedezco la Escritura? ¿Cómo voy a crecer y a creer en el Señor si para mí es más importante otras cosas que la misma palabra, que el mismo caminar con el Señor? Vayamos por favor a Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Dice así la palabra del Señor. 7 del 37 al 39. Dice así: el último día del festival y el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, pues Jesús todavía no había entrado en su gloria. Cuando el Señor nos va a dar, fíjense que dice que estaban en un festín, ¿cierto? Que estaban en la fiesta y de pronto Él se levantó y le gritó a la multitud. ¿Qué le dijo? Todo el que tenga sed, venga a mí. ¿Usted tiene sed? Pues vamos al Señor, vamos a su palabra, vamos a la congregación de donde nos vamos a alimentar, donde vamos a salir con la fe, con la compañía del hermano, con el abrazo del hermano, con el vernos en las caras. Eso nos ayuda, nos anima a ¿qué? A seguir en este proceso. Fíjense que él dice que se puso en pie, quiere decir que estaba sentado en alguna parte y alzó su voz diciendo: ¿hay alguien que tiene sed? ¿Hay alguien? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿de dónde va a salir? De mi interior, dice la palabra. Es de mí, vuelvo y le repito, hermano. Es de mí, es el que yo vaya, es el que yo cumpla, es el que yo le diga al Señor: voy a buscar al Señor, voy a la palabra, voy a la Escritura, porque es lo que me está diciendo el Señor en su palabra. Dice, el Mesías nos garantiza que siempre, mire, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? El Señor le está garantizando a todo aquel que viene que de Él tendrá sus provisiones. Que nosotros tendremos las provisiones si vamos a Él. Si vamos a Él. ¿En dónde le dio la promesa el Señor a todas las personas? En el templo. Allá en el templo, allá donde estaban celebrando la fiesta. Allá en el lugar fue donde el Señor se paró y le dijo a todo el mundo: usted tiene sed, venga a mí. Usted tiene una necesidad, usted tiene una adversidad, usted quiere que yo haga algo por usted, venga a mí. Venga a mí porque yo soy el que tengo la provisión. Yo soy el que en mi mano, en mi Padre me ha entregado todo y yo sabré qué le doy a cada uno. Pero si no vamos al Señor,
Porque cuando se nos presenta la necesidad, la enfermedad, en vez de ir a buscar al Señor, salimos corriendo, o el desespero, la angustia, el afán, terminamos haciendo cosas que Dios no quiere. Por eso dice, el Señor nos garantiza que siempre, siempre, siempre usted tendrá satisfecha sus necesidades y siempre tendrá sus provisiones. Es lo que nos dice el Señor. Y es lo que cada uno de nosotros debemos estarle pidiendo al Señor, especialmente porque Él nos provea la salud, nos mantenga sanos para poder seguir en el camino, para poder seguir laborando el tiempo que el Señor nos ha puesto dentro de una responsabilidad. Ahora, dice que esto mismo que el Señor le dijo a su pueblo, cuando yo leía esto, cuando yo preparaba, cuando el Señor dijo, venga, el que quiera venir a mí, venga, y siempre yo le daré. Cree en mí que yo seré su proveedor. Y en esto me vino a la mente lo que dice Deuteronomio 29:5. Deuteronomio 29:5. Dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Fíjense que mientras Dios sacó a su pueblo y lo mantuvo en el desierto, nunca le faltó el pan, nunca el vestido, ni hubo sed. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con ellos. ¿Por qué? Porque, ¿qué le dijo el Señor? Manténganse conmigo, no hagan dioses, crean en mí, obedezcan mi palabra y tendrán. Mire, yo les he dado el vestido durante 40 años, no se envejeció, no se cambió de color, no pasó nada con su vestido y sus zapatos, o otra versión dice, ni sus pies se hincharon. Lo que el Señor nos está diciendo, aunque el caminar sea duro, aunque la prueba sea difícil, el vestido que es la cubierta del Señor, que es la fe que Dios nos ha dado, en el caminar tenemos lo que el Señor está buscando en nosotros. Y eso es lo que me está diciendo el Señor en su palabra. Así como el Señor dijo, venga a mí todo el que tenga sed, venga a mí todo el que quiera caminar en la vida eterna, yo se lo sostengo, yo lo mantengo, yo le doy lo que usted está buscando, pero venga a mí, permanezca en mí. Igual lo que hizo el Señor con su pueblo en el Egipto o en el desierto, igualmente el Señor nos está diciendo a nosotros. Igual, hermano. Pero somos nosotros, dice, somos nosotros los que tenemos que acudir a sus aguas. Somos nosotros los que debemos beber de su fuente. Somos nosotros los que debemos de mantener en nuestra mente la frescura de su palabra. La palabra es la que me va a traer la respuesta. La palabra es la que me va a mantener en la frescura, no en el conflicto ni en la problemática, sino en la frescura que me da el Señor. Es su palabra, porque su palabra es el agua, porque su palabra es lo que me va a calmar a mí el afán, el miedo, la zozobra, la angustia, o cualquier cosa que en este momento nosotros estemos viviendo. Es lo que me está diciendo el Señor. Fíjese, dice, cuando acudimos a sus aguas o bebemos de la fuente de vida, nuestros pensamientos tendrán la frescura de su palabra y tendremos la vitalidad que necesitamos para seguir adelante. Para seguir adelante, hermano. Y yo siempre he dicho, ¿por qué nos dejamos tumbar por una situación? ¿Por qué nos dejamos arrinconar por una problemática? ¿Por qué nos dejamos deprimir por una situación? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Entonces, ¿dónde está la palabra? ¿En dónde está la palabra? ¿No está en su corazón? ¿No hemos ido a su fuente? ¿No hemos bebido de
sus aguas, entonces ¿por qué la situación espiritual del pueblo de Dios? No lo entiendo, hermano. Si cuando nosotros estamos deprimidos es cuando más debemos de buscar al Señor. Si cuando estamos tristes, si cuando estamos necesitados, si cuando no tenemos para dónde coger, buscamos de Él y le pedimos a Él que nos ayude. Y de Él vamos a recibir la frescura. Y de Él vamos a recibir la palabra para poder seguir en el camino de la vida que el Señor nos está ofreciendo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del creyente cuando deja de beber las aguas de la fuente del Señor? ¿Cuál es el problema? Dice la Escritura, vámonos para Jeremías 2:13. ¿Cuál es el problema del creyente que deja de beber sus aguas o las fuentes de agua del Señor? Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13. Dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Por qué dejamos al Señor? ¿Por qué nos alejamos? ¿Por qué lo abandonamos? ¿Por qué no fuimos para otro lugar? ¿O por qué dejamos de asistir? Porque en nosotros ha nacido una idolatría. Porque en nosotros ha nacido un caminar diferente al que traíamos con el Señor. Porque una persona, una actitud, una postura, una posición o cualquier situación me sacó del plano del Señor. Por eso el Señor diciendo, usted me dejó. No que el Señor se haya alejado, somos nosotros los que abandonamos al Señor. Fuimos nosotros los que los dejamos, fuimos nosotros. Por eso el Señor dice, mi pueblo me dejó, mi pueblo me abandonó, mi pueblo se fue tras otros dioses, tras el esposo, la esposa, el hijo, la hija o cualquier cosa por la razón que nosotros no estamos siguiendo al Señor, como Él lo dice en su palabra. Por eso Él dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Dice, cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Cisternas rotas que no tienen agua. Fíjese que el Señor que dijo, usted hizo otras cosas. Usted me dejó a mí, que soy la fuente, que de ti brota la paz, la vitalidad, el vigor, la prosperidad, la sanidad, la protección. Usted me dejó y se fue por otras cosas. Se fue a cavar otro pozo, se fue a cavar otra cisterna, se fue a beber otras aguas. Se fue a beber otras aguas de otra cisterna, pero resulta, dice el Señor, que esa cisterna que usted y yo cavamos o que nos alejamos, no tiene agua. No tiene agua, y si no tiene agua no tiene espíritu, y si no tiene espíritu no tiene vida. Entonces, ¿por qué cavamos otras cisternas? ¿Por qué cavamos otra cisterna? ¿Por qué lo dejamos si Él es mi vida, si Él es mi vida eterna? ¿Por qué no fuimos? ¿Por qué no venimos? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no luchamos por sostenernos? ¿Eso es lo que está diciendo ahí el Señor? Dice, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El Señor hace la observación para el pueblo porque se había ido a otras creencias, porque se fueron a hacer otras prácticas que no traían paz y tampoco bendición para su relación con el Señor. Porque mucha gente se ha ido, no solamente aquí de Jesucristo el verdadero camino, de muchas iglesias, porque uno ve y uno dice, Dios mío, ¿en qué condiciones está la iglesia del Señor? Y los que conocemos la Escritura, dice el Señor, usted se fue a cavar a otras aguas, a otras cisternas. ¿Y sabe qué es lo que me decía a mí el Señor? ¿Qué quiere decir cisternas rotas?
¿Qué quiere decir? Que dejó la fuente de agua, que dejó la presencia, que dejó al Señor por irse a cisternas rotas. Las cisternas rotas es el dinero, las cisternas rotas es la codicia, las cisternas rotas es la pereza, las cisternas rotas es todas esas cosas que usted tiene para no venir y no buscar del Señor. Esas son las cisternas rotas. Cambiamos la fuente de venir a orar, a clamar, de decirle al Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y ahí el Señor dice, usted me dejó y usted se fue detrás de otra cisterna. Una cisterna que no tiene agua. ¿Por qué? Porque le interesa el dinero, le interesa la posición, le interesa más lo del mundo que lo que yo le estoy ofreciendo. Lo que usted está buscando es efímero. Fíjense que yo ayer hablaba con una persona y dijo, es que el alcalde de acá le metió mucho dinero por allá a unas regiones, porque habían vivido unas situaciones y el alcalde los apoyó. Dijo, de tanto dinero que les metió a esa región, vino una avalancha y se llevó todo. Perdieron. ¿De qué nos sirvió? ¿De qué me sirve, hermano, que el mundo me dé fama, fortuna, amor y lo que sea, si cualquier cosa el Señor puede utilizar para tumbarme mi Dios, para alejarme o para dejarme sin nada? Porque eso es lo que está diciendo el Señor. Usted me dejó, se fue tras otras cosas, tras su pereza, tras su sueño, lo que usted quiera. Pero el Señor aquí le está diciendo, usted está acabando en una cisterna rota. No tiene agua. Y dice la Escritura, dice, esas cisternas rotas son el dinero, el falso poder o cualquier cosa que no se relacione con la obediencia y la verdad del Señor. Eso es una cisterna rota. Una cisterna que no tiene agua. Y dice el Señor, ¿a qué hace referencia? Esto es lo mismo, si el Señor se lo dijo al pueblo, aquí Jesús también nos está hablando. ¿Cómo me lo dice el Señor? Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Es lo que le está diciendo. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Jesús lo está diciendo. El Padre le dijo a Israel, ustedes me dejaron por otros dioses. Jesús está diciendo, oiga, ustedes me dejaron. Ustedes están haciendo tesoros en la tierra. Les preocupa más el sueño, la pereza, lo que sea, pero no las cosas del Señor. Por eso aquí lo está diciendo el Señor. Dice, haga tesoros en el cielo. Haga tesoro para el Señor, no para la tierra. Porque aquí el Señor habla de dos situaciones. Habla de la polilla que el Señor en su palabra o dentro del hebreo, la polilla significa que usted quiere dinero para malgastarlo, quiere dinero para cosas que no son del espíritu, sino para satisfacer su carne. O si no, miremos, la gente no quiere aceptar que somos personas adultas, somos personas grandes, como se le llama a las personas de edad. No queremos aceptar y dice que la polilla se refiere que se busca el dinero para malgastar y para consumir en cosas inoficiosas. Eso es un veneno para nuestro cuerpo y una corrupción en mi relación con el Señor. Porque ya no quiero buscar de Dios, porque ya me interesa más, es mi cuerpo, mis ojos, mi cabello, pero para el Señor, ¿a Dios le interesa tanto eso? No, porque al final todo esto va a desaparecer, pero no lo que yo he hecho para el Señor. Porque mis obras seguirán con Él y me presentaré delante de Él diciendo, esto es lo que yo hice, Señor, por ti y para mi vida eterna. Y lo otro dice ahí que es el óxido o el hollín. El hollín o el óxido se refiere a que
ni salida, ni cavar cisternas, aparte de lo que el Señor me ha dado, va a traer enfermedad. Porque el óxido dice en el hebreo que se refiere a una enfermedad que corroe y destruye mi cuerpo. La pereza, el sueño, el pleito, la contienda, cualquier cosa que la haya apartado y la haya alejado usted del Señor. Debe ir a buscar a Dios. Esto es óxido. Por eso uno dice, uy, yo me siento oxidada, porque no camino, porque todo el día me la paso sentada, porque no hago ejercicio y cuando medio usted se mueve, le traquetea todo. ¿Por qué? Porque hay enfermedad, porque no queremos buscar del Señor, porque no queremos caminar para buscar mis riquezas espirituales y no lo que el hombre me está haciendo a mí, más al pueblo del Señor, que nos dejamos llevar por lo que el mundo está diciendo y no por las cosas de Dios. Por eso es lo que el Señor está diciendo acá. El Señor está diciendo, dos males tiene el pueblo de Dios. Lo hemos dejado, hermano. Hemos dejado el pueblo de Dios y hemos dejado la responsabilidad que Dios nos da. Hemos dejado de servirle al Señor. Ya no queremos servirle al Señor. Ya no queremos la responsabilidad que yo le dije al Señor quería y ahora yo se la quiero botar. Ahora yo no la quiero y la dejo a la deriva. ¿Y qué dice el Señor? Te has ido a cavar a cisternas rotas, has dejado las aguas del Espíritu para ir a tomar aguas turbulentas, amargas con ajenjo. ¿Por qué hemos dejado las cosas del Señor? ¿Por qué estamos cavando cisternas aparte de lo que el Señor está diciendo que Él es fuente? No es cisterna, es fuente que fluye. Es fuente que fluye, hermano. Que fluye las aguas de su Espíritu en nosotros para que nos mantengamos frescos, para que nos mantengamos vitales, para que en nosotros no haya enfermedad y cuando venga cualquier cosa no se lleve lo que yo he hecho. No siga cavando en cisternas rotas, no siga haciendo lo que el Señor no le ha mandado a hacer. No siga dejando de hacer lo que Dios nos ha mandado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en uno de esos dos males. Al pueblo le dijo, usted me dejó, y el Señor dice, su corazón ¿dónde está? Y si yo he dejado las cosas de Dios por irme a dormir a la casa, por irme a ver televisión, por irme a relacionarme con alguien, entonces yo estoy cavando en una cisterna rota. He dejado la fuente, he dejado el agua del Espíritu para irme a otras cosas. Y eso, dice el Señor, yo veré como, ¿qué dice el Señor? Usted se enfría, usted se pudre, usted no es lo que yo estoy esperando. No me sirve. Yo digo, ¿cómo si? Yo a veces me pongo a pensar, Señor, si yo hubiera dejado al Señor con tantas cosas que en mis 34 años yo he vivido, yo no estaría acá. Pero a mí no me interesa, porque aquí se cumple lo que nos decía Astrid en su enseñanza. Son necesarias las problemáticas, son necesarias las divisiones, los problemas, las circunstancias, pero eso no me tiene que llevar a mí a salir corriendo, sino ahí es donde yo voy a mostrar mi espiritualidad, como lo mostró Abraham. Abraham mostró su espiritualidad cuando le dijo a Lot, no hay altercado entre nosotros, somos familia, somos hijos de Dios, somos el pueblo, ¿por qué peleamos? Pues tomemos decisiones. Usted, que es el del pleito, que es el de la contienda, entonces tome decisión y yo me alineo. Porque al final yo permanezco en la casa de Dios, al final yo me quedo dentro de la casa de Dios. El otro que haga lo que quiera. Pero yo no puedo seguir cavando cisternas rotas, hermano. Yo no puedo seguir bebiendo de las aguas de otro lado cuando no tienen el Espíritu del Señor, porque son cisternas rotas. ¿No eso es lo que hay en las redes?
Un montón de predicadores que hablan de cómo usted es rico, de cómo usted esto, y no hablan de cómo nosotros acercarnos y de cómo apartarnos del pecado, porque les da miedo hablarle al pueblo que está en pecado, al pueblo que no está haciendo la voluntad de Dios, porque se vayan, y eso es problema de cada cual. Porque nos da miedo decirle a la gente que usted está en pecado. Y aquí el Señor lo está diciendo. Sea que el Señor lo diga del antiguo, o sea que Jesús no lo diga, pero el Señor nos está diciendo que estamos haciendo las cosas mal. Los que se alejaron, los que tienen otras responsabilidades, o que cogieron por otro camino, o que ya dejaron de hacer lo que venían haciendo y se fueron hacia otro sitio. Es lo que me está diciendo el Señor. Yo no le puedo botar la obra al Señor. Porque ese un día yo se lo dije, yo no quiero seguir más. Yo no quiero seguir más en el ministerio, yo le entrego su obra. Y él me dijo, irrevocable es su llamada, irrevocable es la responsabilidad. Yo no se la recibo, porque irrevocables son el llamado y los dones de Dios. Usted no me puede entregar. Porque si usted me entrega, otra cosa viene para usted. Y a nosotros se nos hace fácil botar las cosas de Dios, se nos hace fácil dejar las cosas de Dios así al aire, sin saber quién toma las riendas, sin saber quién hace las cosas. Así no funcionan las cosas de Dios, hermano. ¿Qué tal que las personas digan, yo ya no quiero vivir más con usted y botó los hijos? Eso es una persona irresponsable. Es una persona que en un futuro ni siquiera sabe para dónde va. Y cuando ya reflexione y quiera volver a su casa, ni esposa, ni hijo, ni plata, ni nada. ¿Por qué? Porque terminó yéndose. No es sabio. Yo no puedo botar las cosas de Dios. Yo no puedo dejar las responsabilidades que Dios me ha dado, el don, la tarea, la responsabilidad o cualquier cosa. Yo tengo que continuar hasta cuando Dios me diga lo contrario. Pero no por mí. No porque yo también le digo al Señor, Señor, estoy cansada, estoy así, pero deme la fuerza, deme el valor, que la gente dice, que la gente habla, que la gente le tira la piedra, lo que sea. Señor, no es a mí, es a Él. Y Él verá cómo me defiende, Él verá cómo hace las cosas. Porque como yo le dije a alguien, yo no soy monedita de oro para caerle bien, no a todos, porque no a todos les sienta bien el oro les da alergia. Pero es lo que me dice aquí el Señor. El Señor me está diciendo, dos cosas hemos hecho. Hemos dejado las fuentes de agua de vida, que es el Señor, por otra idolatría, por otra cosa que ocupa un lugar importante para usted. Que ya no es el Señor, es lo que usted está haciendo. Y lo otro es que estamos cavando en otra cisterna, que estamos buscando otras cosas diferentes a lo que nos ha dicho el Señor en su palabra. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por la palabra, por la instrucción, por el llamado de atención que tú nos estás haciendo como pueblo del Señor. Es cierto, Señor. Es cierto, Señor, nuestro corazón ya no está puesto en ti, nuestro corazón ya no está puesto en su palabra, nuestro corazón ya no está puesto en la congregación, nuestro corazón ya no está puesto en su nombre. Hay otras cosas más importantes para nosotros. Son más importantes, Señor, las obras de la carne, las cosas del hombre y no lo tuyo, Señor. Hoy, Señor, queremos decirte, Padre bendito de los cielos, que tú dices en tu palabra que Zen, su segundo significado, representa el agua de vida. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, Señor, que Él quería ofrecerle un agua que calmaría su sed, que viviría fresca, que viviría con vitalidad, que la mantendría en el camino a la vida eterna. Señor, ayúdanos si hemos venido y si hemos cambiado, Señor, la prioridad. Si ya no eres tú, ya no es su casa, ya no es su palabra, ahora es mi posición, ahora es mi comodidad, ahora es mi descanso, ahora es lo que yo creo para mí y me he olvidado de lo tuyo, Señor. Perdónanos, Señor, porque tú lo mandaste con el profeta Jeremías
para que le dijera al pueblo que lo habían dejado y que estaban cavando en idolatrías, que estaban cavando y creyendo en dioses paganos, en tareas y responsabilidades que no tenían nada que ver con el Señor. Padre, perdónanos, Señor, porque para nosotros es más importante nuestra comodidad, es más importante mis bienes, mis posesiones, el dinero, el éxito, la fama y la fortuna, que venir a buscarte, a refugiarnos, a beber de su agua, Señor, de su cántaro, Señor, de esa vasija de piedra, Señor, para poder saciar nuestra sed. Perdón, Señor. Y así como tú dices que su corazón está triste, que su corazón está congojado debido a la decisión de su pueblo, debido a la condición y el lugar que habita tú en el corazón del incauto, en el corazón, Señor, de aquel que es más importante el dinero, que es más importante su fama, que es más importante cualquier cosa para la carne que para su espíritu, Señor. Perdónanos, Señor. Perdón, Señor, si nosotros no hemos entendido. Padre, como te digo cada noche, abre los ojos de los que se han cegado. Abre sus oídos para aquellos que se han engrosado. Abre su corazón, despierta su corazón para que te busquen, para que vuelvan al camino, para que vuelvan y le den importancia a su casa, a su templo, Señor. Padre bendito de los cielos, ayúdanos, Señor, a sostenernos y a mantenernos en ti, porque vienen cosas duras, vienen cosas donde nuevamente nuestra fe será cobrada, será probada, Señor. Y muchos de nosotros, Señor, estamos perdidos en cosas baladíes, en cosas sin fundamento, en cosas que no tienen razón de ser, en importancias que no valen la pena, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a caminar bajo la presencia y a beber de las aguas de su Santo Espíritu, para que seamos y tengamos esa vida de la que nos habla el Señor a través de este significado de la vida de Zen. Gracias, Dios, gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas, bendíganos, Señor. Bendiga a los hermanos de Medellín, bendiga a las hermanas en Bogotá. Abre puertas, Señor, para la fe, para laborar, para seguir adelante en el camino, Señor. Que rompan sus cerrojos, que abran la puerta, que rompan los muros que se han levantado para no buscar, que son los argumentos, que son las situaciones, que son palabras o posturas o reacciones, Señor. Bendícelos, Señor. Ayúdanos, Señor. Igualmente oro por Piedecuesta, Señor, para que su gloria, su majestad y su grandeza se muevan en esta región, se muevan en este pueblo, se muevan en este municipio, se muevan dentro de ti, Señor. Gracias por los hermanos que hoy están aquí en la congregación. Gracias por los que nos acompañan en las redes, Señor. Gracias también por aquellos que por alguna situación de peso mayor no pudieron venir, Señor. Gracias, Dios amado, te ruego que nos lleves con bien a nuestras casas y guárdanos, Señor. Protégenos, Señor, de todo lo que pueda acontecer, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.